Bien, hermanos, seguimos ahora con el tema de siempre el libro El conflicto de los siglos. Estamos ya estudiando, disertando en el capítulo final, el capítulo 43. El sábado anterior estuve en Faison y tuvimos la primera parte, la primera página y media del capítulo 43, el conflicto de los siglos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula el capítulo 43? Ustedes lo pueden ver acá. Es el fin del conflicto. El conflicto de los siglos, el capítulo final, ese es el título. El fin del conflicto. Y tremendo, porque tú y yo, nosotros, estamos viviendo justamente en el fin de ese gran conflicto. El conflicto entre Cristo y ¿quién? Y Satanás. El conflicto entre Cristo y sus seguidores y entre los seguidores de ¿quién? De Satanás. ¿A quién queremos seguir nosotros? Eso depende de ti. Depende de ti, depende de mí. Capítulo 43. Y el texto que fue leído es un texto que está en Génesis. Génesis 6. ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue el texto que se leyó? Génesis 6. Seis cuatro. Había gigantes en la tierra. Escuche bien esto. ¿Sabe por qué? Porque hay temas que presenta gente en redes sociales, en YouTube, donde dicen, aquí está la prueba, había gigantes en la tierra. Sí, pero los gigantes, dicen ellos y explican ellos, son o fueron producto de la unión, escuche, entre ángeles y mujeres. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Han visto eso? Ellos dicen, la unión entre ángeles, hijos de Dios. Ellos identifican a los ángeles de Dios como los hijos de Dios. Y a las hijas de los hombres como las mujeres que supuestamente ellos explican que fueron tomadas por estos ángeles y que producto de eso, esos bebés nacieron gigantes. ¿Ha escuchado usted esa explicación? ¿Sí? Ok. ¿Es verdad esa explicación? ¿Es verdad esa explicación? No, porque el mismo texto la tira hacia abajo. El mismo texto la tira hacia abajo. Sigan leyendo. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron o que les engendraron hijos. Los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Pero note el pasaje y note el texto y léalo una y otra y otra y otra y otra vez. Para que entendamos, ¿cuándo había gigantes? ¿Antes o después? ¿O en ambos tiempos, antes y después? ¿Usted está leyendo bien el texto? ¿Sí? ¿Está leyendo el texto? ¿Cuándo había gigantes? ¿Cuándo hubo gigantes? Hubo gigantes en la tierra antes. Y también después, dice ahí, que los hijos de Dios entraron y tuvieron como esposas o como mujeres a las hijas de los hombres. Note que el pasaje está diciendo que antes había gigantes y después había gigantes también. Eso es lo que mucha gente no entiende. Leen la Biblia, pero no entienden la Biblia. Leen los pasajes, pero no entienden los pasajes y tergiversan la explicación. Y el problema mayor no es ese. El problema mayor es que muchas personas creen que eso es verdad. Hermanos, algo sencillo, ya lo expliqué. Los seres humanos, nosotros, Natalie tiene 23 cromosomas de la mamá y 23 cromosomas del papá. 23 del padre, 23 de la madre.
Y cada uno de nosotros tenemos ¿cuántos cromosomas? 46 cromosomas. Somos mitad de papá y mitad de mamá. Eso es genéticamente, eso es científicamente. Y es comprobado, es real. Nadie lo puede. Doctora, ¿eso es verdad o no? Aquí tenemos a alguien que está estudiando para doctora. ¿Sigue estudiando para doctora o ya no? Yo espero que sí, que siga estudiando para doctora. Hermano, la medicina, eso es lo que dice. Y nosotros lo aceptamos. Somos 46 cromosomas. ¿Y saben una cosa? Hay un animal en la especie de los animales que tiene casi los mismos, cerca, los mismos cromosomas que nosotros, bien cerca, pero no se parecen nada al ser humano. Aunque tiene cromosomas bastantes, casi igual que nosotros, no nos parecemos nada en absoluto. ¿Y saben una cosa? Jesús, ¿cuántos cromosomas tenía? ¿Cuántos cromosomas tenía Jesús en su ADN, en su genética? Solo 23. Él solo tenía 23 cromosomas y un autosoma. Eso lo puede buscar usted en la ciencia. La sangre de Jesús solo tenía 23 cromosomas y un autosoma. Y ese autosoma, uno solo, ¿era de quién? Divino, de Dios. Los 23 cromosomas, ¿de quién eran? ¿De José? ¿Ah? De María. Y por esas razones que Jesús es 100% humano y 100% divino. La Biblia dice que no fue engendrado por voluntad humana, sino por el poder de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender la Biblia. Cuando le vengan con ese cuento, usted vea esos temas que dicen, oh, es que los gigantes eran producto de la unión entre los hijos de Dios. Ángeles, dicen ellos. No. Y las mujeres terrestres, no. Malentendido. Se les llamó los hijos de Dios a los hijos de Set. Y se les llamó los hijos de los hombres o las hijas de los hombres a los descendientes de Caín. Y ahí la otra parte es que cuando usted lee el texto dice que había gigantes antes que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Había gigantes antes y había gigantes también después. Y prueba de eso es que en la Biblia sigue diciendo y siguieron apareciendo gigantes. ¿Acaso David no peleó con un gigante? Sí. Hermanos, vamos adelantito para que leamos otro texto y vamos a entrar aquí, porque también aquí, conflicto de los siglos, habla de gigantes. Números. Números 13:33. ¿Ustedes se recuerdan los espías? ¿Cuántos espías fueron a recorrer la tierra? ¿Cuántos espías? 12. ¿Cuál fue el informe que trajeron? Y en el informe que ellos trajeron, al final del informe, miren lo que ellos dijeron. En Números, mucho tiempo después, cientos y cientos y cientos y cientos de años después del diluvio, todavía había gigantes en la tierra. Dice el versículo 13, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. O sea, había una raza de gigantes en la tierra. Hasta ese momento, en Números, la Biblia dice que había una raza de gigantes. Y cuando los espías van y recorren la tierra, resulta que se topan con una raza de gigantes. Y sigue diciendo el informe. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, o sea, pequeñitos. Y así le parecíamos a ellos. Ustedes saben una cosa, que
con un pie más alto que un hombre sea de otro se me enorme. Mi medida es 5'3", 5 pies 3 pulgadas. Y mi hijo me manda una foto de mi nieto allá en Texas, vive el niño. Ya no es un niño, es un adolescente. ¿Saben cuánto mide él? Mide exactamente un pie más alto que yo, pero se ve enorme. Un pie, nada más un pie, 12 pulgadas. Mide 6.3. ¿Y usted ha visto unas personas altas de 6 pies? Usted los ve así para arriba y grandes. Y no son tan grandes. Aquí Elena de White dice, ya en el tema anterior estábamos en esa parte, donde dice que los hombres en ese tiempo eran los primeros hombres un poco más del doble de lo que son en la actualidad. 6 pies, póngale en tiempo de la hermana White, un gringo de 6 pies, parado sobre otro gringo de 6 pies y todavía un poco más. Es un gigante. Si yo, mi nieto, está así un pie más alto, oye, se ve grande. Sí, pero solo es un pie nada más. Pero se imaginan un hombre parado sobre otro, sale de ese techo ahí. Y esos eran catalogados gigantes. Sí, cuando Dios creó al hombre, no lo creó así como estamos nosotros ahora en día. Ya por el pecado estamos deteriorados físicamente, intelectualmente, de todo nivel hemos sido deteriorados por el pecado. Pero sin embargo, ahí en ese tiempo, no solo poseían altura física, sino también poseían, según el texto, altura en todo nivel. Leamos, Conflicto de los Siglos, estamos en la página 645. Bueno, en el libro que yo tengo, de donde saqué las páginas que tengo aquí. Y el texto que quiero leer es la continuación de lo que presentamos o presenté en Facebook el tema anterior. Entre aquella inmensa muchedumbre se encuentran numerosos representantes de la raza longeva, o sea, que vivían muchos años, que existía antes del diluvio. Note, hombres de estatura elevada, gigantes, grandes, estatura, ahí está diciendo la estatura, lo físico, elevada. Pero no solo eso, y de capacidad intelectual gigantesca, gigantes. Entonces, cuando la Biblia se refiere a gigantes, no solo está hablando en altura del cuerpo, sino en qué más, en capacidad intelectual. Ustedes saben lo que las personas piensan ahora en día de hace 1000 años, 2000 años, 3000 años. Eran retrógradas, eran gente que no tenía conocimiento, gente que no tenía capacidad intelectual, no tenía ciencia. Están bien equivocados. Bien equivocados. La ciencia actual está por debajo de la ciencia y de la tecnología y de la capacidad intelectual que tenían los hombres antes del diluvio y después del diluvio. Hermanos, ahora está equivocado el hombre. Es verdad que Daniel escribió que en el último tiempo la ciencia aumentaría. Sí, pero no al extremo de la ciencia que había antes del diluvio. La gente se equivoca ahora en día. ¿Quién es el dueño de la tecnología? Es Dios. Nosotros utilizamos ahora smartphone. Pero estas cosas en una montaña ya quedan sin señal. En una hondonada, en una parte baja, queda sin señal. Pero saben una cosa, me gusta cómo describe un profeta a los ángeles de Dios que van y vienen y están comunicándose con Dios de aquí a allá hacia arriba y de arriba hacia abajo. Yo llamo a eso tecnología intergaláctica. Sí, ¿por qué? Es tecnología intergaláctica. ¿Quién la tiene? Dios.
Los ángeles de Dios se comunican hacia allá arriba, al cielo, al trono de Dios, con tecnología no terrestre, intergaláctica. ¿Por qué? Porque Dios está en otra galaxia. ¿En qué galaxia vivimos nosotros, tú y yo? ¿Cómo se llama la galaxia aquí donde pertenecemos nosotros? ¿Alguien sabe cómo se llama? Yo sé que los estudiantes saben cómo se llama. ¿Cómo se llama? No, la galaxia. ¿Alguien dijo Milky Way? Sí, así se llama, Milky Way. O sea, camino de leche, porque parece como que en el espacio o en el piso usted agarra un vaso de leche y camina y camina y rodea y da vuelta y va goteando y goteando y goteando. Se mira como unas manchas y manchas y manchas. Por eso se le llama Vía Láctea. En español, Vía Láctea. En inglés es camino de leche. Esa es la galaxia. Pero cuando usted va y busca la galaxia Vía Láctea y usted pone, como en un GPS, ¿no? ¿Dónde está la Tierra? Hermano, en la enorme Vía Láctea, la Tierra, el Sol, el sistema solar, es un puntito nada más. Y para los ángeles de Dios vienen desde allá, desde la constelación de Orión, vienen hasta la Vía Láctea y también se comunican. ¿Vía qué? No vía satélite. Eso no sirve. Vía satélite no sirve. Se cae el satélite, se pierde la señal. Pero la señal que utilizan los ángeles para comunicarse desde la Tierra, desde la Vía Láctea hasta la constelación Orión, al trono de Dios, hermano, eso es poder, eso es ciencia, esa sí es tecnología. ¿Y quiénes la utilizan? Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios la utilizan. Ellos reciben mensajes, reciben orden. A este ya no lo protejas. Y cuando los ángeles de Dios dejan de protegerlo a usted, ¿quién llega para destruirlo? Satanás lo destruye. Los ángeles de Dios reciben orden de proteger a este, no proteger al otro. ¿Usted ve los accidentes? ¿Usted ve las cosas que pasan en la tierra? Todo iba bien, sí. Pero de pronto el motor del carro falló y la familia se estrelló y se murieron todos. ¿Quién falló? ¿Quién falló? No, no es que haya fallado algo. Simplemente es, Dios dice, no protejan a esta familia o protejan a un miembro, a dos miembros, uno queda vivo y todos los demás mueren. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿Dios es injusto? No. Él sabe el principio hasta el final y por eso Dios permite cosas que para nosotros, la comprensión humana, decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esto me pasa a mí? Si yo sirvo a Dios, si yo hago la voluntad de Dios, ¿por qué me pasa a mí? Sencillo. La protección de Dios se separa, se aparta el ángel que nos protege y entonces nos va mal. No podemos culpar a Dios. Simplemente tenemos que aceptar la realidad. Es Dios, dice, ya lo leímos en el mismo conflicto de los siglos, temas anteriores, es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. ¿Quién nos protege? Dios. Y cuando Él retira su protección a través de sus ángeles, perecemos. Así que tú y yo debemos dar gloria a Dios y gracias a Dios que este día llegamos a la iglesia y tenemos que pedirle una cosa: Señor, protégeme para llegar a mi casa. Porque saben una cosa, el texto se cumple. Es Dios quien protege a sus criaturas y las libra del poder del destructor. Satanás no está perdiendo tiempo. Él quiere matarte a ti y matarme a mí a costa de lo que sea, en cada momento. Pero Dios dice a través del ángel que me protege, recibe mensaje y en su escudo, en su laptop, en su smartphone, eso sí es verdad que es un smartphone, en su tablet recibe, no, lo sigues protegiendo. ¿Hasta cuándo? Indefinido. Hasta que yo diga, síguelo protegiendo. Y el diablo me puede querer matar, te puede querer matar, nunca puede hacer nada. Nunca podrá hacer nada mientras no tengan el permiso de Dios. Una vez el ángel de Dios se retira, tú eres destruido. Yo soy destruido. Por eso es que cada día tenemos que levantarnos y agradecer a Dios que tenemos vida, tenemos salud, tenemos lo que necesitamos. O Dios nos va dando lo que necesitamos cada día. Porque si te da más de lo que necesitas, te pierdes, me pierdo.
Por eso Dios muchas veces nos lleva medidos. Porque si no nos mide es igual que usted como padre y madre de familia. Usted le da todo a su niño, usted no le está haciendo un bien, le está haciendo un mal. Usted le da todos sus antojos a él o a ella y usted dice, oh, yo soy buen padre, soy buen madre porque a mí no me criaron así. Es el peor error que puede cometer un padre y una madre actualmente. El darle todo a sus hijos, a sus hijas, a manos llenas. Ese es el peor error que un padre y una madre pueden cometer. Yo no tuve todo lo que necesitaba, pero aquí estoy y Dios me tiene con vida. Muchos de ustedes quizás y otros más no han tenido todo lo que necesitaban, se criaron en pobreza, se criaron en falta de todo. Pero ahora el Señor nos ha dado para tener suficiente y para dar a otros si fuera necesario. Hermanos, la protección de Dios viene de esa manera y en aquel tiempo y en este tiempo, en el tiempo que estemos viviendo, tenemos que agradecer y dar gloria a Dios siempre por esto. Los antediluvianos ahí dicen que toda su capacidad gigantesca intelectual que tenían, ¿qué es lo que sigue diciendo? La capacidad intelectual gigantesca que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos. ¿Quiénes los dominaban? Los ángeles caídos. ¿Tienen poder los ángeles caídos? Sí tienen poder y mucho. Usted no puede contra un ángel caído. Usted no puede contra un ángel caído, menos podrá poder contra su jefe. ¿Quién es el jefe de ellos? Satanás. Usted no puede luchar contra el diablo, nunca podrá, ni siquiera con uno de los menores ángeles en capacidad de él. Usted no puede. Es Dios, sigue diciendo el texto, quien protege a sus criaturas. Entonces, los hombres antediluvianos, y espero que nosotros ahora no un día, la capacidad intelectual que Dios nos dé, las capacidades físicas, debemos emplearlas, nuestras facultades, para servir, amar y servir a Dios y a quién más. ¿A quién más? Al prójimo. Se exaltaron a sí mismos, hombres cuyas obras artísticas maravillosas, note cómo describe la profeta aquí, obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio. Oh, Einstein, un genio Einstein. ¿Cómo se llama? Einstein, el genio, sí. ¿Quién más? ¿Cómo se llama el otro científico, uno que estaba en silla de ruedas? Stephen. Sí, un genio. Hermano, la capacidad de genio de estos hombres es una nada en comparación al genio que había y que eran estos hombres en el tiempo antes del diluvio. Esos sí eran genios. Ahora también en día hay genios. Han aparecido genios. Pero ¿sabe una cosa? Cuando esos genios aparecen, los desaparecen. ¿Usted sabía eso? Que los genios actuales que aparecen los desaparecen. ¿Por qué los desaparecen? Porque no va con las políticas actuales de comercio, de negocio. Hace años, hace tanto tiempo, ya se había fabricado, un hombre fabricó un motor que corría con agua. Con un galón de agua o menos podría recorrer todo Estados Unidos. Oh, no, pero eso es un problema. ¿Cómo vamos a hacer? Un genio, sí, pero hay que eliminarlo porque entonces va a hacer de que nadie compre combustible. La economía se cae. Así que en vez de que se caiga la economía, tenemos que eliminar al genio. Ahora en día no hay genios, no puede haber genios. Pero en aquel tiempo sí habían genios. Aquí lo dice la escritora. Había genios, personas de gran capacidad intelectual, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Allí hay reyes, generales, que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos, cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de sus tumbas, reasumen el curso de sus pensamientos
En el punto mismo en que los dejaran, se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Eso lo vamos a comentar en el párrafo que sigue, por el tiempo. Mira lo que dice acá. Satanás consulta con sus ángeles, los demonios, los ángeles de Satanás, y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos, los perdidos, y todos los ángeles de Satanás. Dice, y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño, en la ciudad de Dios. Ya ha descendido la Nueva Jerusalén. Eso lo podemos ver en el tema anterior. Es pequeño comparado con el de ellos y que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y la gloria de la Nueva Jerusalén. ¿Se recuerdan que Juan ve la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo? ¿Sí? Apocalipsis 21. Y Juan dice, Juan, vi descender la Nueva Jerusalén, la santa ciudad. ¿Descender de dónde? Del cielo. Ahora, ¿dónde está Juan cuando ve descender la ciudad? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? En la isla de Patmos. Está en la tierra, ¿no? En visión. En visión. Eso es en visión. Ahora, vamos a lo real. ¿Dónde estará Juan o dónde está Juan viendo y contemplando esa santa ciudad? En Patmos. Pero Patmos, ¿a dónde está? En la tierra. ¿Por qué? Les hago una pregunta. Después del milenio, porque de eso se trata el tema, después del milenio, cuando los 1000 años sean cumplidos y Satanás sea suelto de su prisión, después del milenio, los salvados que hayan sido llevados en la segunda venida de Cristo, ¿van a venir o vamos a venir dentro de la ciudad? ¿Vamos a venir dentro de la ciudad hacia la tierra de vuelta? ¿O no? Zacarías 14 dice que se pusan sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se parte en cuatro partes. Una parte corre hacia el sur, una parte hacia el norte, una al este y una al oeste, y se abre un grande valle. Juan está parado ahí, contemplando la santa ciudad, descendiendo. ¿Descendiendo de dónde? Del cielo. Jesús no desciende dentro de la ciudad. Los ángeles de Dios no descienden dentro de la ciudad. Tú y yo, si somos salvos en aquel día, no descenderemos dentro de la ciudad. ¿Sabe cómo descenderemos? Así como Jesús se fue, alzado en el aire, y así como seamos llevados en las nubes del cielo, alzados en el aire, así también regresaremos. Y una vez Jesús desciende con sus santos, lo vamos a ver después en otro tema. Los santos y Jesús descienden a la tierra en ese lugar del monte de los olivos de donde ascendió. Se abre un grande valle. Y ahora Juan, dice él, vi la santa ciudad descender. Pero nadie desciende dentro de la ciudad. Todos descenderemos primero, adelante, vendremos adelante de la ciudad. La ciudad la veremos descender. Eso es lo que Juan ve. Eso es lo que se describe aquí, en la Biblia y en el espíritu de profecía. No vendremos dentro de la ciudad. Jesús no vendrá dentro de la ciudad. Él vendrá primero al monte de los olivos con todos sus santos que se llevó en la segunda venida. Desciende y de aquí, de la tierra, contemplaremos la ciudad de Dios descendiendo hacia la tierra. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque miren lo que sigue diciendo acá. Declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos. Claro, millones y millones y millones de perdidos. Y que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de la riqueza, ya lo leímos y otra vez, y de la gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto
Note, interesante esto acá. En el acto, todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices. Yo creo que tome nota en estos últimos dos renglones del texto. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Ahora yo quiero que vayan a Apocalipsis 23. Apocalipsis 23. Quiero que lean el texto. Apocalipsis 23. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Ok, ¿todos lo tienen? Vamos a leer del verso 1. Este es lo último que vamos a leer ya y terminamos. Vi un ángel que descendía del cielo, verso 1, vamos a leerlo también, con la llave del abismo y una gran cadena de circunstancias, por supuesto, en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. No más ni menos, 1000 años. Y esta parte de aquí al final. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Entiende el texto? ¿Cuánto tiempo va a ser desatado Satanás? ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿En la segunda venida o cuándo? En la tercera venida. En la tercera venida, Satanás será desatado por un poco de tiempo. ¿Entiende usted la expresión? ¿Qué significa un poco de tiempo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa un poco de tiempo? Proféticamente. Un poco de tiempo. ¿Se recuerdan? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto es un tiempo profético? No, un tiempo. Un tiempo es un año. 2 tiempos son 2 años. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es? 3 años y medio. Pero aquí dice que Satanás va a ser desatado en la tercera venida por un poco de tiempo. No un tiempo, sino un poco de tiempo. Ahora considere de nuevo. Dice aquí el texto que hábiles artífices, o sea, genios, ingenieros en la fabricación de armas. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. ¿Para pelear contra quién? ¿Para pelear contra quién? Apocalipsis 19. Pelearon y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Pelearán contra quién? ¿Contra quién? Contra Jesús y su ejército. ¿Con qué pelearán? Aquí lo dice. Ellen White dice que hábiles artífices prepararán y harán armas de guerra. Armas de guerra. ¿Para luchar contra quién? ¿Contra Dios? ¿Contra Cristo? ¿Contra la Nueva Jerusalén? Sí. Sí. Y por eso es que Satanás y sus ángeles y todos serán desatados, como dice, un poco de tiempo. O sea, entiendo yo proféticamente 6 meses, 7 meses, 8 meses, pero no es un año, no es un tiempo. Porque si hubiera sido un año, la profecía diría un tiempo. Yo creo que es menos de medio tiempo, porque si es un poco de tiempo. El texto dice acá, un poco de tiempo. Fabrican armas de guerra. Ahora, renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Hermano, esa es la batalla final, el fin del conflicto. ¿Cómo se dará? Peleando, guerreando contra Cristo y contra los santos de Dios. ¿En contra de qué? Apocalipsis 20 dice que rodearán la santa ciudad y querrán pelear contra la santa ciudad y contra los que están dentro de ella.
Pero Apocalipsis 19 menciona que el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el otro tema, en otra parte, vamos a continuar porque vamos a ver quiénes serán los que estarán en la santa ciudad salvos y cómo es la división que Elena de White pone y vio en esos grupos de salvados, porque no todo el grupo de salvados serán y estarán de la misma manera en divisiones, sino que Dios los tiene separados unos de otros por los que están más cerca del trono de Dios, los que están un poco más retirados, los que están un poco más allá, y por último la gran muchedumbre que nadie podrá contar. Hermanos, Dios les bendiga, es mi deseo. Y espero que sigamos estudiando, analizando lo que el conflicto de los siglos dice. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos estas cosas para no ser confundidos. Ya saben, había gigantes en la tierra antes y ¿cuándo también? Después. Así que no sea confundido por lo que mucha gente dice, porque ahora aparece gente diciendo cosas raras en contra de la palabra de Dios o tergiversando los textos bíblicos. Así que hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no malinterpretar, para que no enseñemos mal también a otros. Dios los bendiga, es mi deseo. Amén.